Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. Yo soy Oscar del Grupo Juvenil de la Iglesia Central de Río Negro. Y el día de hoy vamos a traerles el repaso de la lección número 8. Pero no sin antes queremos saludar a nuestro grupo que siempre nos acompaña. Recuerden, este es un nuevo formato. Si así les gusta, déjenos en los comentarios y si les parece bien, podríamos estar siguiendo haciendo este tipo de grabaciones. Pero el día de hoy vamos a saludar a nuestra querida amiga Laura. Laura, ¿cómo te ha ido en la semana? Cuéntanos algo interesante en tu semana. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí en la transmisión. No, esta semana pues sí ha sido de mucho trabajo, han pasado muchas cosas, fue una semana muy loquita, muy movida, pero todo muy bien, gracias a Dios. Bueno, nos alegra que te haya sorteado todos esos caminos y esas adversidades. Johan, ¿qué nos puedes decir de tu semana? Pues una semana también muy movida, también un poco complicada, pero gracias a Dios estamos bien. Ok, nos alegra que también hayas podido sortear y que estés acompañándonos aquí. Y Juan Esteban, ¿qué tal te ha ido en tu semana? Excelente, gracias a Dios, con algunos problemas laborales, pero aquí estamos vivos, gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. ¿Quién me pregunta, por favor? Alguien que me pregunte. Oscar, ¿y cómo te fue esta semana? Gracias a Dios, Laura, por preguntarme. Me fue bien, gracias a Dios. Con algunos problemas. Esta semana fue una semana bastante desafiante, para ser honestos. Eh, pero esperemos que la otra semana sea una semana nueva, que con sus nuevos desafíos y que podamos salir adelante y sortear todos los problemas, dificultades, porque estamos agarrados de la mano de Dios. Bueno, Johan, ¿puedes acompañarnos en oración para poder comenzar este estudio de lección número 8? Gracias Dios por este día que nos has regalado, por este nuevo estudio de la lesión. Ayúdanos a poder comprenderlo y poderlo explicar correctamente para cada uno de nuestros oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén. El día de hoy vamos a hablar de gigantes de la fe. Gigantes de la fe, Josué y Caleb. Aquí hay una pregunta para mí con este título y es, como les comentaba, ¿cuántos años tenía Josué cuando Moisés le dijo que fueran a ver la tierra prometida? Tenían 40 años. Cierto, la Biblia habla del registro de 40 años. Mm, En José 14. Entonces, vemos que Josué, eh, la pregunta aquí es si Dios dijo que esta generación no iba a entrar sino los sucesores, porque vemos a Josué aquí en esta, digámoslo así, tratando de conquistar Canaán, tratando de conquistar la tierra prometida, porque Josué aún hace parte de esas personas. Sabes, hay un tema o una relación también con el rey Josías. Sabes, el rey Josías, su padre, pues hizo lo malo delante de los ojos de Dios y era demasiado joven, pero aún así vemos que lo que hizo no era de acuerdo a lo que hacían sus antepasados. Estaba en una mala generación, pero aún así fue ejemplo para los que lo rodeaban y para nosotros también. Entonces, estamos de acuerdo con que Josué y Caleb, s- primero que todo, eran los únicos que estaban vivos de su generación para conquistar la tierra de Canaán. Es decir, que, vamos a decirlo así, que los únicos viejos eran Josué y Caleb. Porque Josué y Caleb, cuando ya están al pasar el río Jordán, debemos recordar algo, ellos tenían 85 años. Hay algo que me llama la atención y eso lo vamos a ver en el estudio de la lección, y es que Josué decía que él tenía fuerzas, las mismas fuerzas que él tenía cuando él había ido a ver por primera vez la tierra prometida. Y es interesante porque Dios en Josué 1:9 le dice reiteradas veces acerca de las fuerzas, ¿cierto? Entonces, hablamos de que Josué y Caleb están allí
porque ellos fueron por primera vez y dijeron un sí a que esa tierra podía ser conquistada. Así que ellos no hacían parte de esa generación que habían dicho que no, porque es muy llamativo cómo llegan a verse amenazados incluso Josué y Caleb por ir a ver por primera vez la tierra prometida. Pero no quiero adelantarme a la lección completamente y vamos a pasar al versículo de memorizar. El versículo de memorizar lo encontramos en Hebreos 13:7. Acuérdense de sus dirigentes que les hablaron las palabras de Dios. Consideren el resultado de su vida e imiten su fe. Es muy importante que nosotros tengamos referentes de la fe. ¿Cuáles son nuestros referentes de fe? En muchas ocasiones, nuestros referentes de fe son nuestros padres, ¿cierto? Nuestro padre o nuestra madre, según sea el caso. En muchas ocasiones eh, vemos que nuestra madre es la que nos guía mucho más a el camino de escudriñar las escrituras, leer más la palabra de Dios, de tener los cultos, y es la que nos llama más a este tipo de situaciones. En alguna circunstancia puede ser porque o nuestros padres no se encuentran con nosotros o posiblemente nuestros padres no son creyentes. Pero en el caso de que nuestros padres y madres son creyentes, siempre hay uno que hace más el llamado a tener la devoción. No porque uno sea más o menos espiritual, sino porque uno es más afín a que busque más la palabra de Dios, por así decirlo. Pero todos, eh, todos debemos tener o todos tenemos un referente. ¿Por qué siempre tenemos un referente? Porque siempre buscamos lo más cercano, ¿cierto? Siempre tenemos lo más cercano y buscamos modelos. Y en muchas ocasiones también nos sirven como ejemplo porque muchas veces no queremos hacer, o sea, queremos hacer algo lo bueno, pero no lo hacemos, sino que hacemos lo malo que no queremos hacer. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Nosotros nacemos con la tendencia a no querer hacer lo bueno. Pero al nosotros tener referentes de fe, nos ayudan mucho a nuestro camino, a nuestro andar en la vida cristiana. No porque necesitemos, no porque, digámoslo así, ellos sean perfectos, porque en muchas ocasiones cuando nuestros líderes no son perfectos, entonces terminamos imitando. ¿Cierto? Que este se equivocó, entonces como él se equivocó, yo voy a hacer lo mismo. Y sabes, precisamente por eso me gusta este versículo, porque dicen, imiten, no su vida diaria, no, imiten su fe. O sea, está hablando en específico su fe. O sea, no es en sí cómo trata a su mujer, cómo hace una cosa, la otra, sino su fe en Dios. Y sí, y lo que se trata en esta lección es justamente de eso, de imitar los modelos espirituales, los modelos de fe para nosotros ejercitar la fe. ¿Por qué? Porque si yo reconozco que yo también soy imperfecto, quiere decir de que ese líder al cual yo sigo también es imperfecto y va a cometer errores, pero todo radica en cuanto ejercitamos la fe y miramos ese modelo de fe. No como nuestro modelo principal, porque nuestro modelo principal debe ser Cristo, porque ellos están siguiendo ¿a quién? A Cristo. Entonces nuestra tendencia debe ser buscar siempre ¿a quién? A Cristo. Cristo. Exacto. Entonces debemos tener en cuenta eso y separarlo. Separar que un modelo de fe es porque nos da cercanía, nos da prontitud, nos da aquí inmediatez, pero no quiere decir de que, por ejemplo, en tu caso, Juan Esteban, te voy a tomar de ejemplo, no quiere decir de que si Juan Esteban
mañana se toma una cerveza y yo lo veo, voy a terminar imitando eso. No, porque mi meta es ser semejante a Jesús. Y la Biblia mismo lo dice, retened lo bueno y desechad lo malo. Es correcto. Y Pablo en sus epístolas también dice escucharlo todo y retener lo bueno. Siempre lo dice, que de todo lo que oyeres, retén lo bueno, ¿cierto? Entonces, pasemos directamente a hablar acerca de la fidelidad. ¿Qué podemos hablar acerca de la fidelidad en esta semana? Bueno, continuando con el día lunes, Domingo. bueno, el día domingo, perdón. ¿A quién se les trae a la mente cuando decimos fidelidad? ¿Qué personaje de los que hemos estado hablando en esa lección es el primero que les trae a la mente? De fidelidad, esa pregunta, para mí Josué. Pues Para yo mí me la Josué. sé porque hice trampa. Caleb. Continuando con la lección, nos damos cuenta de que Caleb fue uno de los pocos, e incluso solamente fueron dos de que pudieron entrar a la tierra de Canaán, porque el resto murió y fueron los únicos que, por así decirlo, como tú ya lo decías, que tenían más de la edad que se había estipulado por Dios, que eran como de 20 años hacia abajo, y ellos ya tenían 40. ¿Pero por qué? Por la fidelidad que tenían. Aquí vemos que el nombre Caleb viene de la palabra Keleb en hebreo, aquí con K, que podía traducir al español perro, pero perro nosotros lo podríamos tomar como algo negativo, pero si lo vemos bien en las cartas y en los signos, lo ven como si fuera algo de valor, de obediencia, y es lo que vemos en Caleb al tener fidelidad. Consideremos estos líderes, hablando de que por qué fue Josué y por qué fue Caleb los únicos que pasaron a ver Canaán y vivir en ella. Porque tenemos los siguientes nombres: tenemos Samúa, Zafat, Igal, Palti, Gadiel, Gadi, Amiel, Setur, Naví y Jeluel. Y cuando mencionas esos nombres, estoy más seguro que todos los que están viendo este video, muchos van a decir, ¿quiénes son esa gente? Los Ya hasta conocerán yo. en la casa. Cierto, y si no leemos el repaso de la lección, no caemos en cuenta porque para nosotros no fueron importantes ni relevantes en la historia bíblica. Para nosotros no lo fueron. Para nosotros son relevantes aquellos que son personas memorables como Josué y Caleb. Cada vez que decimos Josué y Caleb, todo el mundo dice, todo el mundo sabe quién es. Incluso hasta los que no son, no son tan allegados a la iglesia, que no son tan creyentes, digámoslo de esa manera, cuando uno dice Josué, saben quién es Josué, pero al mencionar esos nombres, si te los intento repetir, no te repito ninguno. Bendito, ¿y esos quiénes eran? Pues estos otros hombres, estos 10 hombres, eran los otros espías que Moisés había enviado. ¿Por qué no lo recordamos? Porque la Biblia nos quiere hacer entender de que las personas que no son dignas de recordarse no se recuerdan. Aquí vemos que estos fueron los hombres que dijeron que la tierra de Canaán era una tierra demasiado difícil de conquistar, que incluso ellos se concibían propiamente como langostas. Pero Caleb y Josué fueron los únicos que tenían esa fidelidad y esa fe de que podían alcanzar la tierra de Canaán. Y eso fue lo que los hizo al fin alcanzar la tierra de Canaán, a diferencia de los otros 10 espías. Y vale resaltar algo. Recordemos que en la Biblia cada vez que mencionan la palabra perro, se denota siempre de manera negativa como hasta las migajas, los perros comen de las migajas Que caen de la mesa. que caen de la mesa, correcto. Y siempre es son como menospreciados y desechados, por así decirlo. Y casi nunca, o sea, en la historia de la Biblia, casi nunca se dice, lo que pasa es que Pedro caminó con su perro, no. O sea, no se mencionan estos animales como una mascota, como tal. Pero si nosotros pasamos un poco más allá, a pesar de que Caleb tenía un nombre, bastante que podría ser para ellos despectivo, podíamos razonar un poco y hablar
que los perros son muy fieles, ¿cierto? Como lo dijo Johan. Pero aparte de fieles, también son valientes. Ustedes, en muchas ocasiones he visto las situaciones donde el perro tiene a su dueña niña y esta niña se encuentra en peligro y el perro lo defiende con bastante fuerza, con bastante ahínco. Incluso si se necesita poner la vida, ellos la ponen. Entonces podemos denotar que el nombre de Caleb es, puede tener el significado dependiendo de las circunstancias donde se miren. Y en este caso podemos decir que era fiel, era protector, porque él quería el mejor bienestar para su nación. Sí, también, qué pena, también se ve en la relación de ese perro de que tanto es como negativo como positivo, también así se asimila el león, porque el león de Judá, y vemos también que Como león rugiente. que viene, que Satanás está como león Eh, rugiente, entonces son significados que la misma Biblia da. Exacto. Entonces, me llama la atención bastante porque si pasamos un poco más allá, ellos permanecieron fieles aun y cuando sus vidas se vio amenazada, porque en los textos bíblicos que se nos dan, se habla, creo que si no estoy mal, es en Números 13:6, que dicen que la multitud los quería apedrear, ¿cierto? Cuando ellos dijeron, si podemos conquistar la tierra, está fácil, y los otros 10 dijeron que no. La multitud dijo, no, nos van a meter por allá a que muramos. Es mejor tirarle unas piedrecitas y dejar sepultados estos dos para que no sigan hablando lo que no tienen que hablar. Ujú. Sabes, de esta lección hay algo que me tocó, y es en la parte de que dicen que si no recuerdan esos nombres es porque fueron olvidados. Y hace tiempo, se me vino a la mente, hace tiempos, escuché que dice que si no fuiste recordados, realmente viviste, realmente hiciste algo. O sea, ese recordar, o sea, tu madre, tu madre en sí está viva para ti porque tú la recuerdas. Y esa es una de las cosas que yo digo, las personas que tienen Alzheimer, que no recuerdan las cosas, es como si esas personas no hubieran existido para ellas. Entonces, ese recordar, sea para bueno, sea para malo, porque para malo también es para ayuda para nosotros, porque recalco, de las malas acciones nosotros podemos tomar buenas, digamos, lecciones de que eso no lo debemos hacer. Entonces ese olvido me marca porque no hiciste nada. Y no es solo obras, sino es tu testimonio. Y sí, eso lo podemos llevar a la vida de hoy como lo que estás diciendo tú. Y vemos cuántas personas memorables hay en la historia de la vida, ni siquiera bíblicamente hablando, sino cuántas personas, el que inventó la penicilina, Albert Einstein, una persona, un físico que se ha estudiado no solamente de lo que él dijo en escritura, sino de su vida también, cómo se explora su vida. Es decir, que es una persona que no va a ser olvidada por muchos años. Eso espero, porque en la generación en la que estamos ahora también se está lavando mucho a la tontería. Pero ese es otro tema para hablar. Pero viéndolo de esta manera, lo que dices tú es, Josué y Caleb, ¿cuántos años han pasado de que pasó todo ese suceso y hasta el día de hoy lo mencionamos? Es decir, que sus lecciones aún están vivas. Así es. O sea, fue importante lo que hicieron. Demasiado importante. Entonces, para que nosotros tengamos que recurrir a la Biblia y escuchar estos 10 nombres que realmente no fueron relevantes, quiere decir de que pues, ellos pasaron desapercibidos y tuvieron sus 15 minutos de fama, como diríamos en la actualidad. Porque fueron, pero ya después todo el mundo se olvidó de ellos. Fueron fugaces. Entonces, pasemos a el día lunes.
Dame ese monte. ¿Qué podemos hablar al respecto de Dame ese monte? Bueno, pues hablando de Caleb y Josué, pues ¿por qué los recordamos? Porque fueron realmente personas diferentes al resto de Israel en esa época, ¿cierto? Se caracterizaron por muchas cosas. Aquí en este día nos recomiendan leer varios pasajes bíblicos, en especial Josué 14, que ya lo habíamos mencionado. Josué 14 es importante porque nos da un pequeño discurso de lo que dicen Caleb y lo que dicen Josué. Em, y ellos recordaron lo que pasó antes cuando fueron por primera vez espías, a los 40 años, y dicen, ya tenemos 86 y yo todavía conservo mi fuerza. Incluso en Números 14:9 nos dice que podemos huir porque Dios está con nosotros. Eso lo dijo Caleb. A los 85 años, 45 años después, él sigue con las mismas fuerzas, sigue con la misma fe, ¿cierto? Sigue siendo valiente y fuerte. Y además de eso, él no negocia con Dios ni niega, tampoco mezcla la voluntad humana con la divina y nos muestra que ellos tuvieron una obediencia total, algo que el resto de Israel tampoco tuvo. Y ¿qué tal si leemos Números 14:24? Bueno, Bueno, Números ¿quién lo va a 14:24. leer? Juan Esteban, ¿puedes colaborarnos con leer Números 14:24? Listo. Vamos a ver qué nos quiere decir el texto bíblico y listo. Puedes leerlo con confianza. Dice así, Números 14:24. Pero mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo le haré entrar a la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión. Amén. Amén. Aquí nos dice que Caleb tenía otro espíritu, era un corazón alineado con Dios y no era el mismo que tenía el resto de la opinión pública de Israel en ese momento, sino que andaba con Dios, ¿cierto? Y lo cual nos muestra también en ese mismo pasaje que pasaron 45 años, o sea, mucho tiempo, yo no he vivido ni 30. Ahora esperar 45 años, mentiras que sí he vivido 30. Entonces, él esperó 45 años después para poder recibir la heredad que tanto él anheló porque él vio esa tierra. Él la vio y la anheló y tuvo que esperar 45 años. Eso nos muestra que tuvo primero mucha perseverancia y segundo una confianza absoluta en el carácter de Dios. Y Josué 14:10 nos dice que Jehová me ha dado vida tal como lo prometió. Dice ahí Caleb. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta lección de ese día? Que Caleb y Josué vivían era por la fe, no por lo que veían. También por la obediencia y no por la emoción del momento como el actual, en ese momento Israel. Y podemos decir que no vivían por la popularidad del momento, sino que vivían por una convicción verdadera hacia lo que creían de Dios y a lo que Él les prometió. Y hay algo que me gustaría resaltar y es algo que acabas de mencionar, me hace unirlo justamente eh, con el título y con todo el contexto que estamos hablando de la lección, y es de que Josué permaneció firme y, y su permanencia firme hizo de que todo un pueblo lo tuviera como referente. A eso se basa el título de la lección y toda la historia de la lección. Y es de que Josué fue un referente para el pueblo de Israel. Así es. A pesar de que Moisés ha sido un referente para nosotros en la historia de la fe, Josué tiene un papel bastante fuerte e importante a la hora de la conquista de la tierra de Canaán. Y es porque Josué, desde el primer momento que Dios lo seleccionó y lo apartó, él nunca dudó del poder de Dios, porque él vio que Dios abrió el mar. Él lo vio, ¿cierto? Él vio cómo murieron los egipcios. Él vio las plagas. Y cuando miró todo eso, yo me imagino que él dijo, tenemos Dios para rato.
¿cierto? Caso contrario, y voy a hablar algo que es muy impopular, pero es lo que dice la palabra de Dios, Moisés sí llegó a dudar. Primero, cuando Dios se le presenta y le habla, dijo que él no quería. Después Dios le dijo que fuera y lo hizo, ¿cierto? Pero cuando Moisés manda a los espías, no fue un mandato de Dios, Ah, no. no fue un mandato de Dios. Moisés mandó a los espías porque él quería cerciorarse, porque Dios lo que le dijo fue, ve y conquista. Dios no le dijo, ve y mira a ver si es posible conquistarlo. Cuando trajeron el informe, los 10 que vieron a esa gente grande, vieron obstáculos, porque ellos no estaban viendo el poder de Dios. Ellos olvidaron el poder de Dios, pero Josué y Caleb sí lo vieron. Por esa razón, Josué y Caleb a sus 85, 86 años, estaban aún firmes, de pie y vivos para ver la tierra prometida. Así es. Entonces, podemos ver que la fe de 2 hombres mantuvieron viva la fe de todo un pueblo porque ellos estuvieron cerca de Dios, porque ellos confiaron en Dios, porque ellos en ningún momento titubearon. ¿Cometieron sus errores? Sí, porque hubo momentos donde ellos no le consultaron a Dios. Y estamos de acuerdo con eso porque la lección anterior lo vimos. Ellos no le consultaron a Dios. Entonces, cuando se dieron cuenta que no habían consultado a Dios, entonces Dios les dijo, está pasando algo, y ahí fue que fueron a consultarle a Dios. Entonces Dios les dijo, vayan y miren lo que está sucediendo, ¿cierto? Entonces, pero estamos de acuerdo con que Josué y Caleb siempre tuvieron claro de que si Dios les dijo vamos a conquistar, iban a conquistar. Y todo el pueblo tenía esa seguridad porque veían esa seguridad en su líder. Ahora la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros tenemos la seguridad de que Dios nos va a dar eso que nos prometió? En este siglo o en este momento, yo creo que es muy difícil también confiar en Dios porque estamos en una sociedad que solo ve para creer, ¿cierto? Vivimos en un consumismo inmediático. Por ejemplo, esta semana una paciente me decía, ¿cómo no voy a estar depresiva? ¿Cómo no voy a tener pensamientos negativos si no veo a Dios? ¿Cómo voy a confiar en Él? Entonces es un desafío demasiado grande que tenemos hoy en día, pero yo creo que en eso consiste la fe, en confiar ciegamente en las promesas que Él nos ha dejado. E incluso la Biblia dice claramente que Dios es capaz de hacer incluso lo más difícil, que es un Dios de imposibles y que a pesar de que es muy difícil para nosotros, debemos confiar porque creo que la recompensa puede ser mucho más grande después. Bueno, entonces queda claro lo que hemos dicho. Y quiero hacer una aclaración. Ojo, Dios sí mandó a Moisés a que vieran la tierra prometida, Sí, a que la reconocieran. a que la reconocieran. Pero no les dijo, vayan y vean a ver si la pueden conquistar. Ojo, quiero hacer esa aclaración. Dios sí los mandó, pero ojo, dijo unos hombres. No le dijo, vaya, mándame 12 hombres, no, manda unos hombres. Si Moisés hubiese mandado a Josué y Caleb, ya hubiesen conquistado la tierra prometida 40 años antes. Porque Dios le dijo, vayan a reconocer la tierra. Quiero hacer esa aclaración porque es muy importante, porque de pronto se va a hablar teológicamente mal, se vaya a malinterpretar lo que se está diciendo, pero el mandato de Dios fue ir a conquistar. Ir a conquistar no es ir a ver si pueden o no pueden, no, porque es que yo soy el que voy a ir delante de ustedes. Entonces tiene que quedar bastante claro el concepto y vamos a pasar a la lección del día martes. El poder del ejemplo. Sabes, esta lección yo digo que es prácticamente la que abarca todo el tema para mí. Porque es el concepto de ese ejemplo, ese testimonio que estás dando.
no es simplemente el testimonio que das en la iglesia, sino el testimonio que das en tu casa, el testimonio que das en el trabajo, testimonio que das en la calle. O sea, tu vida en sí debe ser un templo para Dios, un testimonio de vida. En esta lección del martes nos habla de que Caleb ofreció a su hija. Ofreció a su hija en matrimonio a quien conquiste. Otoniel conquistó la ciudad. Y yo quiero hablar algo de eso. Eso puede en esta época ser algo controversial, bastante controversial. Pero es que yo voy a decir una cosa en favor de Caleb. Voy a decir algo en favor de Caleb. Caleb quería el mejor esposo para su hija. Y eso es una cosa que en este mundo actual es no lo que mi hijo quiera. Y voy a decirlo así, va a sonar feo. Yo ahora estoy viejo y ya sé qué es eso. Pero en muchas ocasiones uno se da cuenta de que hay muchos muchachos echando trompicones de un lado a otro y que en muchas ocasiones simplemente quieren pasar el rato y divertirse. Pero Josué quería a alguien valiente, alguien, perdón, Caleb quería a alguien valiente, alguien que fuera, como dicen, que fuera firme, que no le tuviera miedo a nada y quería lo mejor para su hija. Porque aquel que conquistara la tierra se ganaba. O sea, para él era fácil de que su hija no pasara ni hambre, ni frío, ni calor, ni nada. Porque era un hombre firme. Eso me parece a mí. Sí, pues, y es un pensamiento que algunos no lo toman así, que simplemente toman, ah, no, quiso vender su hija. No, o sea, el concepto de que tú querías, Caleb quería lo mejor para su hija, para su familia. Y es curioso porque eso no ayudó para mal, sino para bien, porque su propia hija siguió el mismo ejemplo, el mismo cumplimiento de la promesa, que es poseer la tierra. Entonces, ¿qué tan poderoso es el ejemplo que cada uno de nosotros damos, que podemos ser influyentes para las demás personas? Dice, entregar la antorcha de la fe a la siguiente generación es crucial para el cumplimiento de la misión que Dios nos ha recomendado. La antorcha. Sí, es bastante importante eso, Juan Esteban. ¿Sabes por qué? Alguna vez leí un libro y hablaba acerca de lo que, lo que tus hijos miran de ti, ellos buscarán eso en un futuro. Es decir, por ejemplo, si tú tienes un hijo y tu hijo de ti ve que tú eres un hombre fuerte, valiente, esto y lo otro, eh, que eres honesto, que eres leal, que eres esto, él va a buscar justamente eso que él vio. Y la hija de Caleb, posiblemente al ver a un padre que era un hombre de fe, un hombre leal, un hombre guerrero, un hombre que aún a sus 86 años tenía fuerza y no desfallecía, ella quería también una persona que la acompañase, porque ella también vivía esa fe. Ella también vivía esas fuerzas. Ella lo vio. Ella vio cómo se murieron muchos alrededor de su padre. Vieron muchos ancianos morir y les tocó enterrarlos. Pero ver que su padre estaba conquistando esa tierra, para ella era algo maravilloso, ¿cierto? Y puede sonar como dicen muchos, no, que Caleb estaba entregando a su hija, como dijiste ahorita. Pero ella estaba viendo y quería recibir con su compañero de vida eso, eh, esa, esa, esa entrega que Dios le estaba haciendo a ellos. Y creo que
eso Dios estuvo de acuerdo con ellos. ¿O no les parecen? Porque allí es como vemos que que Caleb le entrega el relevo ya a a estas nuevas fuerzas, a estos nuevos jóvenes que, que tomaran ya el rumbo del pueblo de Israel. Sí, me parece pues demasiado interesante este tema del ejemplo. Por eso quiero preguntarle a nuestro amigo Joan qué nos puede decir, qué ejemplo de la vida o qué lección nos sacamos pues de esa magnífica, valga la redundancia, lección del día del martes. Pues vemos que ese trabajo de dar ejemplo no venía simplemente desde Caleb, venía desde mucho antes, desde Moisés, que fue el que instruyó a Caleb y que gracias a eso Caleb fue el que siguió con el legado de guiar al pueblo y entrar a Canaán y seguir y repartir las tierras con Josué. Bueno, sí, es cierto. Ellos vieron ese ejemplo de un hombre que fue firme, porque cuando Dios lo mandó, Moisés, al tema de las plagas, a abrir el mar rojo, a que la piedra brotara agua, vieron a un hombre que estaba dispuesto a servir a Dios. Sí, claro, me parece interesante el ejemplo de Moisés porque vemos que él estuvo en un momento de comunión con Dios, ¿cierto? Cuando estuvo en el monte y bajó y ¿qué vio? El zafarrancho. Mm, ¿Qué dijo su hermano Aarón? Ah, un fueguito ahí No, hizo un becerrito. que eso se hizo Que solo. se cayó ahí el orito y salió becerrito. Entonces, imagínate, o sea, cómo una persona reacciona a eso, de que Dios mismo le habló a ellos, porque ellos mismos también escuchaban cuando estaba diciendo el Señor los mandamientos y todo lo que tenían que hacer ellos, y ellos le decían, no, que habla tú con él. Sí, y ¿saben algo que ahora estaba pensando? Y era que, y en esa parte cuando baja Moisés y todo eso, ahora que lo acabas de mencionar, ¿cómo habrá sido la vida de Josué y Caleb justo en medio de esa circunstancia para que Dios los llamara que eran hombres justos, que eran hombres valientes y que merecían ver la tierra prometida? Esto es bastante importante porque ahora que lo menciona Johan, ahí es donde está el relevo, ahí es donde básicamente Moisés entrega su antorcha a estos jóvenes para que ellos sean los próximos líderes de la iglesia. Claro, la promesa es que ellos van a tener que liderar a un pueblo nuevo, no al pueblo viejo, ese que les tocó a ellos ver cómo era un pueblo difícil, porque el primer pueblo de Israel que va caminando por el desierto es un pueblo duro, o sea, hay que corregirlo todo el tiempo. Dios todo el tiempo estuvo llamándolos a que vinieran a Él. Es bastante difícil eso. Pero bueno, pasemos a la lección del día miércoles. Un héroe humilde. Es bastante llamativo el título de la lección, un héroe humilde. ¿Qué podemos hablar al respecto de ello? Pues continuamos la historia de Josué y la repartición de las tierras. Aquí nos damos cuenta que el primero en recibir su tierra fue Caleb, por su fidelidad y que gracias a todo lo que vivió, a su fortaleza en la fe, pudo alcanzar a tener una parte en la tierra prometida. Pero nos damos cuenta que Josué, que vivió lo mismo que Caleb, que también tenía una fe muy fuerte, que era muy fiel a Dios, que era un líder, recibió la última parte de todo lo que se repartió. Y tampoco es que haya sido la mejor parte, fue una pequeña ciudad la cual se llamaba Sera, que se puede traducir como territorio restante o porción sobrante. ¿Por qué él hizo esto? Porque él quería tener una vida tranquila, una vida enfocada en lo que es Dios. Porque si nos damos cuenta, la ciudad estaba ubicada cerca de Silo, y Silo era donde estaba el tabernáculo. O sea que nos damos cuenta que su prioridad era estar cerca de Dios. No, su prioridad no era entrar a la tierra prometida, tener las tierras, volverse rico, sino entrar a la tierra prometida y seguir al lado de Dios y seguir fielmente a Dios. Y por poco que tuviera,
era la tierra que fluía leche y miel. Era la tierra donde las uvas eran del tamaño de una cabeza de un hombre. Imagínense si la uva era así como era una patilla. O sea, una sandía. Perdón porque soy diferente a ustedes. Pero sí, una sandía debía ser que para comérsela todo el pueblo, vamos a abrir una sandía, todo el pueblo tenía que reunirse. Eh, de hecho, es la misma posición que vemos con Abraham. Abraham toma la misma posición con su sobrino Lot y le dice a Lot, Lot, mira, escoge tú la tierra. Y Lot se llenó de tanta hambre que dijo, uy, esta tierra que voy a coger tiene que ser donde salga el mejor pasto para alimentar mis ovejitas, para que ellas crezcan, se multipliquen y poder tener el mejor territorio. Y es curioso porque en sí, el que tenía que escoger primero era Abraham. Claro, por jerarquía. Y entonces Abraham le entregó la tierra a la que cogiera su nieto Lot, que su nieto, su sobrino Lot, pero él también estaba pensando justamente en eso. Yo quiero tranquilidad. Yo quiero tranquilidad. Y la tranquilidad de Abraham se basaba en lo bien que estuviera su sobrino, ¿cierto? Que estuviera cómodo, y él iba a sentir esa paz. Lo mismo pasó con Caleb. Quiero una tierra que sea cómoda, quiero estar cerca de Dios y que la riqueza no me importa porque que todo esto es de riqueza. Este territorio que nos dio Dios es netamente rico. ¿Para qué quiero sobreabundancia si con lo que tengo estoy bien? Es bastante interesante y a veces estamos pensando todo el tiempo en más y más y más y por eso es que la codicia nos ha llevado a grandes tormentos como el pecado de Acán, ¿cierto? Eh, Aquí corrigiendo a Oscar, que era Josué, no Caleb, nos damos cuenta de que su legado o lo que él quería era que todo el pueblo primero obtuviera y él tener después. Lo que él quería era meter al pueblo, que todo el pueblo obtuviera, repartiera a cada uno su parte y que cuando todo el mundo tuviera su parte, que hubiera cumplido ya lo que tenían en su corazón, su propósito, ahí sí escoger una parte y terminar su legado, terminar ahí tranquilo, construir una ciudad y ya. Sí, y miren, gracias por la corrección, y sí, tienes razón. Josué, como dice Johan, fue un líder bastante interesante. ¿Por qué? Porque todos los líderes deberíamos ser así, ¿cierto? Muchas veces vemos esas imágenes en las redes sociales de que los jefes están por allá retirados, gritando a las personas, diciendo que hagan y ellos no hacen y cuando vemos la imagen del líder, vemos a un líder que está junto a los trabajadores haciendo el trabajo, mostrándoles cómo se hace el trabajo y así hay mejores resultados. Y eso es cierto. Cuando un líder no, deja de ser jefe, es decir, cuando un líder empieza a ser más cercano y no es tan distante como los jefes, eh, los líderes terminan siendo más prósperos, teniendo gente que está mucho más cercana a ellos. Y lo principal de Josué era que su pueblo, que el pueblo que Dios le había dado para administrar, se sintiera cómodo, se sintiera bien. Y a él no le importó el pedacito de tierra que le tocó, porque con eso, ¿qué más quería Josué si Dios le había dado todo? Le dio la conquista de la tierra prometida. ¿Qué más? ¿Qué más puedo yo pedir de eso? ¿Para qué yo quiero una casa gigantesca si me va a costar barrera y voy a durar 2 semanas barriéndola? ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene eso? Entonces, Josué se conformó con que su pueblo estuviera bien y él se conformó con su pedacito de tierra. Estuvo tranquilo y estuvo principalmente cerca de la presencia de Dios. Eso es lo que nosotros debemos buscar. Estar, que nuestro pensamiento no sea buscar la riqueza, sino estar siempre
cerca de la presencia de Dios, porque la lección anterior nos dio una valiosa enseñanza. Las demás cosas vendrán, ¿por qué? Por añadidura. Por añadidura. Transformados por la contemplación. Bueno, pues aquí vamos a hablar un poquito de ciencia, ¿cierto? Resulta que nuestro cerebro, nuestras neuronas son tan perfectas, Dios nos creó tan perfectos que hizo algo que se llama neuronas espejo. Neuronas espejo, ¿qué quiere decir? Cuando yo comparto mucho con una persona, yo empiezo a imitar sus expresiones, su tono de voz, muchas de sus palabras, ¿cierto? Empiezo a imitar a esa persona, ¿cierto? Muchas veces, pues cuando vemos a alguien sonreír, pues sonreímos. Cuando vemos a alguien llorar, pues lloramos. Empezamos a imitar esas actitudes. Entonces, lo que contemplamos, lo empezamos a imitar. Lo que imitamos se empieza a convertir en un hábito. Y al fin y al cabo, los hábitos son lo que componen nuestro carácter, ¿cierto? Entonces, imagínense si empezamos a mirar a Dios, si empezamos a utilizar esas neuronas espejo con lo que tiene Jesús para nosotros, ¿cómo podría cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me gusta aquí en el texto nos piden que leamos Hebreos 12 del 1 al 2. Vamos a leer el 2. Es un texto conocido que dice: no os conforméis a este siglo. Pero a mí me gusta esta versión de esta Biblia que encontramos aquí en el escritorio, que no es la mía, pero pues agradecemos a la persona que lo dejó. Que dice: no vivan según el modelo de este mundo, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Entonces, nos muestra que no debemos seguir o vivir según el modelo que nos muestra el mundo actualmente, porque el mundo actualmente, o bueno, estamos acostumbrados nosotros a ver qué dolor, qué miedo, qué enojo, qué comparación, qué envidia, ¿cierto? Sin embargo, eh, nos dice aquí sabiamente que si fijamos nuestra mirada en Cristo, ¿cierto? Estas neuronas de espejo, como ya lo explicamos, van a ser algo extraordinario porque todas estas cosas negativas que nos enseña el mundo empiezan a perder poder sobre nuestra vida y empieza a reinar lo bueno, ¿cierto? Entonces pensamos un poquito más como Cristo, reaccionamos un poquito más como Él, empezamos también de pronto a amar a las demás personas como Él las amó y nos convertimos un poquito más en la imagen que Cristo quiere que tengamos, ¿cierto? Porque es la imagen de Él. Y sin embargo, también nos dice que la transformación es un proceso poco a poco, porque por ahí nos dicen que de gloria en gloria vamos a ser transformados, o sea que no es una gloria inmediata, sino que es poco a poco, progresivamente, ¿cierto? Entonces aquí podemos también tener en cuenta que debemos tener siempre perseverancia, porque al mirar a Jesús, al ver su cruz, ¿cierto? Vamos a tratar poco a poco de renovar nuestra motivación, ser más resistente a las pruebas, ¿cierto? Pero también digo que nos contagia a pensar y a tratar de seguir adelante como Él lo hizo en este siglo, ¿cierto? Entonces, cada vez que miremos a Jesús, debemos recordar que debemos cambiar nuestra propia imagen, nuestra propia mente, debemos ablandar más nuestro corazón y yo creo que esa es la invitación que se nos hace durante toda esta lección, la que hemos repasado hoy, de que siempre debemos ver los ejemplos positivos que nos deja la Biblia, por algo están ahí, ¿cierto? Debemos imitarlos, tratar de imitarlos, porque eso es lo que al fin y al cabo nos hace más seres humanos, nos hace ser mejores personas, el amar como Jesús amó. Bueno, me gustaría leer el capítulo 12 de Romanos, el versículo 1 y 2. Me gustaría que nuestro compañero Juan Esteban nos colaborara en la lectura. Claro que sí, dice así. Por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y miren lo que dice, como sacrificio vivo.
¿Cómo se presentaban los sacrificios delante de Dios? El cordero debía ser sin manchas. Debía ser ni cojo, ni ciego, ni nada. Debía ser limpio, pulcro. Es decir, que nosotros debemos buscar eso, ¿cierto? Ir, y me llama la atención, nosotros somos lo que contemplamos. Y si somos lo que contemplamos, la pregunta aquí es, ¿cuántos de nosotros estamos contemplando a Jesús? Porque si contemplamos a Jesús, lo que hablaba Laura científicamente, lo de las células espejos, es que una se vuelve igual que la otra, ¿cierto? Y si nosotros contemplamos a Satanás, nos vamos a parecer a él. Entonces no vamos a hacer sacrificio vivo, vamos a hacer un cordero que va con defecto, que no va a ser agradable a los ojos de Dios. Pero si miramos y contemplamos a Jesús todo el tiempo, vamos a parecernos a Él. Entonces vamos a llegar a hacer ese sacrificio vivo que Dios está esperando de nosotros, limpio. Es lo que debemos tener en cuenta. Entonces, si nosotros llegásemos a contemplar tanto a Jesús y empezamos a dejar de contemplar lo que no debemos contemplar, entonces vamos a ser semejantes a Él, que es nuestro propósito en la vida, ¿cierto? Ser semejante a Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir para estudiar y meditar? Para estudiar y meditar. Una de las citas de Elena G. White dice, fue la fe de Caleb en Dios lo que le dio valor, lo mantuvo alejado del temor humano y lo capacitó para mantenerse firme y valiente en defensa de lo correcto. De igual manera, al confiar en el mismo poder del poderoso general de los ejércitos celestiales, todo verdadero soldado de la cruz puede recibir fortaleza y valor para vencer los obstáculos que parecen insuperables. La fe de Caleb. La fe es un don que Dios da. No es algo que uno simplemente nació con fe o que uno mismo va aumentando. La fe es algo que el Señor da. En Romanos hay una parte muy bonita, voy a ver si de pronto ahorita la encuentro, que dice que mediante las tribulaciones nuestra fe va aumentando. Mediante los problemas, puede ser tantos físicos como espirituales, nuestra fe va aumentando. Entonces la pregunta es, si tú no tienes problemas, si tú no tienes dificultades, tendrás un crecimiento espiritual. Y ahí es donde dicen, si no tienes problemas, preocúpate, ¿cierto? En la vida cristiana hemos escuchado ese dicho, si no tienes problemas, preocúpate, porque justamente eso, es muy posible que estés caminando por un camino tan bueno que cuando te llega la dificultad, ahí tambalee tu fe. Entonces, cuando estamos en medio de las dificultades, allí ejercemos la fe y es correcto. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta esto. Porque debemos analizar y recordar que Josué y Caleb estuvieron expuestos a una presión grupal. Y estamos hablando de que, pongámosle que 1.500.000 personas dijeron, no estamos de acuerdo con ustedes dos, Josué y Caleb. Esa era más o menos la población del pueblo de Israel haciendo un mal cálculo. 1.500.000 de israelitas diciéndole, tirémosle unas cuantas piedrecitas porque estos tipos están hablando locuras. Es imposible. Ahora, ellos fueron prudentes porque ellos estuvieron vivos para ver la tierra prometida. Si ellos hubiesen sido insistentes, quizás ellos no hubiesen visto la tierra prometida porque el mismo pueblo lo hubiese matado, ¿cierto? Pero
Aún así, mantuvieron su fe intacta. Es decir, que ese 1.500.000 de personas que les dijeron a ellos que no, ellos sabían y hablaban todos los días con Dios, pero sí es posible. Y Dios le dio la respuesta a Josué y Caleb. Sí es posible, pero estos que están a tu alrededor no van a entrar en la tierra prometida. Ustedes van a ser los que la van a conquistar. Pero quiero ir más allá de esto. Y quiero preguntarle a Johan, para él, ¿cuál es una persona de fe que él conozca? Una persona, no bíblicamente hablando, sino una persona, o sea, de tu familia, de tu círculo social. Pues yo diría que mi mamá, ya que en cosas personales ha tenido algunas dificultades y veo que aún así encomienda todo a Dios, siempre busca a Dios cuando tiene problemas, está estresada, canta, ora y como que al final cuando se resuelve el problema, ora y vuelve y canta y siempre se repite el mismo ciclo, o sea que mantiene su fe, así como lo hizo Josué y como lo hizo Caleb, de mantener su fe siempre. Y Laura, para ti, ¿quién sería ese referente tuyo en tu vida que tú dices, esta persona parece inquebrantable en su fe? Bueno, pues a mí se me vinieron dos personas a la mente. Mi mamá también, porque ella siempre es de Dios proveerá, confíe y verás, de pronto Dios tiene algo mejor preparado para usted, ¿cierto? Ella siempre es así. Cuando estoy buscando trabajo o cuando siento que como que todo va mal, ella siempre es la que me alienta, la que me dice, no, Dios proveerá. Vea, por ejemplo, ella está en el magisterio, pero se vinculó a los 40 años en el magisterio. Durante todo ese tiempo que no estuvo enseñando, trabajó como secretaria, trabajó en bodegas, le tocó muy duro. Y aún así ella esperó y confió y logró vincularse. Y la otra persona es mi abuelito, el mono, Marcos, que él, a pesar de las duras pruebas que ha tenido en la vida, él nunca ha faltado un solo sábado a la iglesia. Siempre ha venido al culto y siempre ha confiado en Dios y lo mismo, siempre ora, siempre confía en Él y siempre sabe, tiene la certeza de que Dios siempre pelea por él. Amén. Y Juan Esteban, Pues como cada uno de ellos lo dijeron, pues mi referente en sí también es mi madre, a pesar pues de que es una persona imperfecta, tuvo sus dificultades, pues nunca dudó de llevar a su hijo o darle a su hijo ese ejemplo, a sus hijos, este ejemplo de que hay que ir a la iglesia, hay que fortalecer la fe, hay que confiar en el Señor. Entonces, para mí mi referente en sí es mi madre. ahora pregúntame a mí. Y don Oscar, ¿cuál sería tu referente en la vida? Oh, me hiciste una pregunta. No, por fin me preguntaron algo a mí. Para mí, mi referente de fe, mi primer referente de fe fue mi abuela. ¿Por qué mi primer referente de fe fue mi abuela? A pesar de que yo no siempre fui adventista. Mi mamá siempre nos decía que buscásemos de Dios, pero mi abuela fue un referente de fe porque ella era una mujer que literal no tenía nada. Es decir, mi abuela nunca trabajó porque mi abuelo nunca la dejó, pero mi abuelo murió muy pronto. Mi abuela conoce a Dios después que mi abuelo muere y, y lo conoce a sabiendas de que no tenía nada, absolutamente nada, y tenía 8 hijos. Tenía 8 hijos y si una mujer no ha trabajado y ya estaba, digámoslo así, entrada en años, porque cuando mi abuelo muere, ya mi madre había tenido un hijo. Entonces, estamos hablando de que pero tenía también otros hijos más pequeños que tenían que ir a la universidad, que estaban en escuela.
porque mi madre es una de las mayores, es la segunda. Entonces, esto significa que, que mi abuelo, digámoslo así, al morir, deja en desamparo a mi abuela y mi abuela empieza a ejercer la fe. Mi abuela dijo, no tengo nada y no tengo nada que perder. Voy a entregar mi vida a Dios. Y dependió única y exclusivamente de Dios. Porque una mujer que no trabajó, ya siendo ya vieja o adulta, es muy difícil y mucho menos porque ella no tenía ni la primaria, ni el bachiller, ni absolutamente nada. Ella dedicó su vida enteramente a entregársela a Dios. Sacó a sus hijos adelante en lo que pudo. Y hasta el día de su muerte vivió con lo que Dios le regaló. Ella le tocó ver cosas duras, como ver un hijo morir de cáncer. Pero esa muerte de su hijo se volvió también una bendición para ella. Porque con la muerte de mi tío vino una pensión que nadie estaba esperando. Y la pensión le cayó a ella. Y de allí viola siempre la presencia de Dios. Ella siempre estuvo agradecida con Dios. Y a pesar de que pasó muchas vicisitudes, ella siempre mantenía de rodillas en la mañana y en la noche. Y no era por 5 minutos, no era por 10 minutos, no era por 15 minutos, estamos hablando de horas. Podía ser 3 de la mañana y fácilmente la encontrabas orando. Era una mujer activa en la fe. Y tú no la veías en la iglesia para nada haciendo absolutamente nada. Ella no tenía ni un cargo. Ella era la que tú podías fácilmente decir, ella es un miembro de banca. Pero ella oraba sin cesar. No todos ejercemos la fe de la misma manera. Y para muchos ella no era una líder de iglesia, pero sí era para mí un referente de fe. Espero que les haya gustado esta. Hoy estuvo más largo de lo habitual, pensamos que no, pero espero que haya sido de su agrado. Los invito a que se suscriban, le den like y quiero decirles que los queremos mucho. Un gran abrazo y nos vemos en la próxima lección. Chao. Hasta luego. Hasta luego.